Bienvenidos a Tu Arte Interior, un espacio de reflexión para que conectes con tu interior. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte a nuevas tierras, lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes. El mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacío, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz del desafío, siempre mirando al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Este es un fragmento de la canción Movimiento de Jorge Drexler. Yo les comento un poco que siempre hago un ensayo o una conversación previa con nuestro invitado o nuestra invitada antes de la entrevista. Y en esa conversación hay algo que siempre me conecta con la persona que voy a entrevistar. Inmediatamente se me vino la canción de Jorge Drexler como invitada de hoy. Por esto de que cómo a veces la mente, nuestra propia mente nos estanca, hace que nos estemos estancados en pensamiento. Y como bien dice la canción, todo lo que no se mueve está muerto. Siempre hay que buscar acción. Siempre hemos sido seres desde tiempos inmemoriales que hemos estado en acción, que hemos estado en movimiento para buscar otras tierras, otros pensamientos. Y eso ha sido súper importante. Nuestros pensamientos. ¿Cuánto nos anclan? ¿Cuánto nos mueven? ¿Cuánto hace que nos identifiquemos tanto con lo que pensamos que no salgamos de ahí, que no nos movamos? Nuestra invitada de hoy se llama Sandra, nació en Arequipa. Su interés por la ciencia y el conocimiento la llevó a estudiar farmacia y bioquímica. Posteriormente se dedicó a la investigación en genética del comportamiento humano, luego de obtener los grados académicos de maestría y doctorado en ciencias. Paralelamente, incurrió en la filosofía budista y la práctica de la meditación como método de introspección y reflexión interna. Expandió este interés hacia la bio-neuroemoción, un método humanista de autoindagación para alcanzar el bienestar emocional. En este método se indaga la información inconsciente a través de la identificación de los pensamientos, creencias y emociones para guiar al interesado a un entendimiento y cambio de percepción. En la actualidad, Sandra vive en California, desde donde ofrece servicios de acompañamiento en bio-neuroemoción a personas interesadas en crear una realidad más funcional en sus vidas, desde un estado del ser. Estoy muy contento, Sandra, te agradezco la oportunidad por estar aquí, agradezco este tiempo y este espacio que hace que nos crucemos en este momento maravilloso. Quise traer esta canción, este fragmento de Jorge Drexler que se llama Movimiento, porque qué importante es estar en movimiento y no anclado quizá en nuestros pensamientos, que quizás sean nuestros mayores conflictos, de los cuales Sandra ya nos hablará. ¿Quién es Sandra? ¿Cómo estás, Sandra? Muy buen día, cuéntanos un poco. Hola Manuel, gracias por darme la oportunidad de conversar y llegar a tus audioscuchas. Esta pregunta de quién es Sandra.
podría responderla desde muchos aspectos, pero para el propósito de esta entrevista creo que para que nos podamos todos relacionar con quiénes somos realmente, yo diría que somos la expresión individualizada de una conciencia universal. Desde esa percepción de que pertenecemos a una conciencia universal, me defino como un ser que busca alinearse con esa conciencia, ¿no? Y desde esa percepción reconozco que elijo cómo me relaciono con mi entorno, cuál es mi responsabilidad en las circunstancias de mi vida, cómo me responsabilizo por mis emociones, por mis sentimientos, por las opiniones que tengo, que he desarrollado, por las reacciones y últimamente por las decisiones que tomo. Muy bien, qué bien, Sandra. Sandra, nos hablabas algo muy importante. ¿Cómo me relaciono con mi entorno, con mis emociones, con mis sentimientos? Nos contabas, o he leído un poco, que has tenido y tienes un interés por la ciencia. ¿Cómo nace esa Sandra en ese tiempo? ¿Cómo se relaciona esa Sandra de ese tiempo? ¿Y cómo despierta entonces su interés por la ciencia y por el estudio del comportamiento humano? ¿Cómo Sandra también se da cuenta de que tiene que relacionarse con sus emociones y de pronto despierta ese interés por ese comportamiento humano y por las ciencias? Claro, esa es una pregunta muy profunda, y mi amor por el interés por la ciencia y el conocimiento fue desde muy pequeña, desde que estaba en el colegio. Lo tenía muy claro que ese era mi camino, de ser científica. Pero cuando ya va uno creciendo y nos vamos preguntando ¿cuál es la razón de vivir? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Entonces empecé a buscar y a leer mucho acerca de esas filosofías antiguas. Y en particular me llamó mucho la atención la filosofía del budismo por esa práctica inmediata que tiene a través de la meditación, en la que toda esta búsqueda me indicaba que las respuestas estaban adentro, que no las iba a encontrar afuera. Entonces, en la práctica de la meditación empecé a observar patrones que me funcionaban, pero también patrones que no me funcionaban. Y es en este desarrollo de la meditación que me permite ser la observadora de estas circunstancias. Y como partícipe de las circunstancias, me responsabilizo cómo reacciono. En esa reacción también me doy cuenta de cuáles son las creencias, cuáles son las emociones que vienen acompañadas de esta percepción de la realidad. Así es como luego de interesarme mucho por la ciencia y desarrollar programas de investigación, creo que internamente también era una manera de buscar las respuestas de cómo relacionarme con los integrantes de mi familia, especialmente con mi madre. Ajá. Y eso es lo que me llevó a hacer esas introspecciones y al final darme cuenta que yo soy la única responsable de cómo respondo a lo que sucede afuera. Muy bien. Y una pregunta, quiero ir un poco más allá. Algo muy profundo tuvo que pasar en Sandra para que de pronto comenzara a despertar esos cuestionamientos. Nos hablabas un poco de la relación con tu mamá, quizá, o de tu entorno familiar. Algo tiene que pasar en la persona muy fuerte para que empiece a observarse, a cuestionarse, a despertar en conciencia. Quizá uno nunca pueda despertar y verse a sí mismo. ¿Qué tuvo que pasar, por ejemplo, en Sandra para que eso pasara? Y también te preguntaría, ¿todos pasamos por ese proceso? Yo creo que todos pasamos por lo que algunos filósofos llaman la noche oscura del alma.
Ujú. Ese momento de inflexión en la vida en que todo aquello que habíamos construido se derrumba. Todo aquello que habíamos puesto nuestro esfuerzo, nuestra fe, nuestras creencias, se derrumba. Y te deja en un lugar de solamente sensaciones. Es ahí donde muchos de los maestros contemporáneos es donde encontraron esa apertura a otras preguntas y a otras respuestas. No me considero una de ellas, pero sí me di cuenta de que había algo más en este mundo que simplemente desarrollar tu carrera, desarrollar tu familia, de buscar buenas amistades. Mucho más allá de eso había algo más que no se me quedaba claro. La meditación fue un inicio, pero más adelante encontré la bioneuroemoción, que es una manera más práctica, muy práctica de relacionarte con aquellos programas inconscientes, esas creencias que nos han mantenido en esa burbuja y que nos permiten ahora cuestionarla e indagarla. ¿Verdad? Vivimos como esta burbuja de la que hablas me hace pensar inmediatamente es que como vivimos como automatizados, como programados, ¿no? Como con estas creencias de las que venimos desde nuestra crianza, definitivamente, desde nuestras semillas, quizá, desde generaciones también, quizá. ¿En qué llega algún momento especial en ti? ¿Sientes que la filosofía budista y la meditación, vamos a hablar primero un poco de eso, llegan a un momento especial en tu vida? ¿Lo descubres en un momento especial en tu vida? ¿Y qué ha hecho por ti la filosofía budista y en especial la meditación? Y otra cosa importante, ¿crees que la meditación sea para todos? Bueno, vamos a empezar. En esta búsqueda de poderme adaptar al medio ambiente, porque he cambiado de medio ambiente muchas veces, a diferentes culturas y diferentes circunstancias, y cada una de ellas siempre me ha dejado esa duda, esa pregunta de ¿es esto? ¿Esto es? Y claro, llegué a la meditación cuando era muy joven, se me quedó como curiosidad, pero no la volví a retomar. Cuando ya pensé que había conseguido el logro en tu carrera profesional, la familia ya formada, y entonces me di alguien me dio una revista del Times en esa época, donde el artículo principal era sobre la meditación. Yo ya lo tenía como una curiosidad, pero no le estaba dando el lugar. Así que empecé, vivía en una ciudad pequeña en Michigan, donde había todo tipo de meditaciones y clases a las que podía asistir. Así que me interesó una, y a esa misma es la meditación vipassana, en la que te permite desarrollar el observador. Y esto fue muy interesante, porque permite que observes tus reacciones, tus pensamientos, tus emociones, desde un punto de vista del observador. Viktor Frankl tiene una frase muy famosa que dice: entre el estímulo y la reacción hay un espacio, ahí te encuentro. Entonces es desarrollar esta capacidad de observar de tal manera que perdemos un poco la identificación con quiénes somos. Y la segunda parte de tu pregunta me dijiste si para todos es la meditación. Para todos, si crees que para todos sea la meditación. Yo pienso que la meditación es como una herramienta más en la que uno le tiene que ver el valor.
Ajá. Sí, porque inicialmente uno pensaría, ¿y qué gano yo sentándome un determinado tiempo, así sean 5 minutos? ¿Qué gano? Espérame, déjame. Sí, sí, está bien, está bien. ah, ¿Qué gano yo Ujú. con sentarme a mirar lo que está sucediendo? Exacto, Pero sí. en el, en el, pero luego el valor que tiene la meditación es que desarrollas esa capacidad de observación, de tal manera que puedas conocer cuáles son esas creencias, cuáles son esos patrones, cuáles son las emociones a las que no les damos cabida, de tal manera que la meditación es para quien reconozca el valor de la meditación. Pero la meditación también puede ser lo que se llama ahora mindfulness, ¿no? Sí. El proceso de mindfulness, que es simplemente prestar atención. Y lo puedes hacer 1 minuto, lo puedes hacer 2 minutos, puedes ponerte la alarma y puedes reconocer en ese momento dónde estás. Y es la importancia de vivir en el momento presente. Y aparte de vivir en el momento presente, en cuanto a la salud, en cuanto a nuestro sistema inmunológico, en cuanto a lo científico también, ¿qué beneficios te ha traído a ti meditar? Bueno, uno de los aspectos que pude desarrollar es hacer un curso de los efectos biológicos de la meditación. Ajá. Para empezar simplemente con el quedarse quietecito y sin pensar mucho, sin darle cabida a los pensamientos, permite un equilibrio homeostático en nuestro sistema autonómico, en nuestro sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autonómico es el que regula todas nuestras funciones, es la que solito hace todas sus funciones sin que nosotros intervengamos. Entonces, para empezar, simplemente el hecho de respirar durante la meditación tiene implicancias increíbles en la salud corporal. Luego, más adelante, también te ayuda a manejar el estrés de una manera más adecuada. El estrés es simplemente la respuesta a circunstancias externas de las cuales exige nuestra atención. Y el estrés también es parte de ese funcionamiento del sistema nervioso autonómico. Cuando uno ya tiene esta práctica de la meditación, ya es como también se hace automático. Y si simplemente lo hacemos por nuestra salud y nuestros niveles de estrés, ya hemos ganado bastante con esta práctica de la meditación. Bien. La práctica específica de Vipassana, la que yo practico, te doy un ejemplo, cómo es que me ayudó inmediatamente. A ver. Yo, la primera vez que la hice, la tercera vez, la segunda, tercera y cuarta, me di cuenta de un patrón específico en mí y era de autoexigencia y era de crítica. Que como ya eso era natural en mí, ni siquiera lo cuestionaba. Claro, claro. Pero la meditación me dio la oportunidad de ser el observador de todo ese comportamiento, de todos esos pensamientos que venían y pude reconocer el patrón. Entonces ya es un inicio, porque si reconoces un patrón, ya sabes que eso no te funciona y que eso ocasiona muchos detrimentos emocionales y también en tus relaciones personales. Entonces ya lo cuestionas y ya pasas a un proceso de indagación, te responsabilizas. Varias cosas ahí muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de que aprendemos a respirar. O sea, yo, claro, y el que nos escucha dirá, pero yo respiro, ¿no? Pero no respiramos de la manera adecuada. Vivimos en una sociedad
que creo que nos programa tanto en verdad hacia la productividad y hacia los resultados inmediatos, que no disfrutamos de los procesos, no tenemos un tiempo para nosotros, andamos pensando en qué vamos a hacer la hora siguiente, la mañana siguiente y lo que anhelamos en el después, perdiendo mucho de lo que tenemos en el hoy, que ya es maravilloso. Y creo que la meditación regresa mucho a eso también. Y es increíble. Y otra cosa de las cosas muy importantes que decías, que aquí viene una pregunta que me quedó, es, de pronto comenzamos a ver cosas que no vemos. Claro, como estas creencias que tenemos hacen que nosotros de pronto actuemos en automático, tú bien decías que no te dabas cuenta de cosas que tú tenías dentro y que, como el juzgar, ¿cierto? Como ciertas cosas que de pronto comenzaste a ver. Este ver a esas cosas hacia adentro y ver estas cosas que no me imaginaba o que las hacías tan automático que para mí las normalizaba. ¿Hay dolor en ese ver, Sandra? ¿Hay un proceso doloroso de negación, de decir, esto no, en verdad yo no soy así? ¿Hay un proceso de negación o es fácil verlo? Yo creo que todo depende del nivel de voluntad que tenemos para ello, ¿no? En algunas ocasiones se me ha hecho muy fácil porque el patrón estaba clarísimo y como era continuo y era tan persistente, no tenía otro remedio que verlo, ¿no? Pero hay otras situaciones que me ha costado mucho verlas, porque son aspectos de mí que no, que yo, que tenía una idea de que eso me desmerecía como persona, ¿no? Y te pongo otro ejemplo. Y este sí me tomó muchos años y últimamente en este año, bueno, en el año 2020, que nos encerraron y bueno, no había más remedio que trabajar en uno, ¿verdad? Sí, es verdad. Entonces, son dos cosas de las que me di cuenta. Uno, de, de que la motivación interna para poder hacer todo lo que hice en mi vida era lograr una respuesta, pero también tener la razón. Eso estaba mucho más oculto, eso no estaba tan a flor de piel. Era, lo que quiero es tener la razón. Qué Por fuerte, eso es ay, qué que difícil. porque leo y porque hago y todo lo que hice en mi vida fue motivada por querer tener la razón. Entonces, eso fue una realización que me tomó muchos años, ¿no? De poderme dar cuenta que el tener la razón me dejaba siempre en un lugar muy pobre, muy cerrado, no expansivo como ya había experimentado otros aspectos. Entonces, esa, por ejemplo, ha sido una de las más difíciles de poder salir a la superficie, ¿no? Claro, trabajar. La otra es el sentimiento de culpabilidad. Esa también eso es algo que uno piensa que no, sentirse culpable te desmerece, te disminuye de alguna manera, pero también liberar ese sentimiento de culpa, porque no somos perfectos, ¿no? Y todos hacemos tenemos algunas responsabilidades en nuestras acciones. Y eso fue también muy difícil de liberarlo y aceptarlo. Qué interesante. Y dime una cosa, ¿cuánto hace el otro por nosotros? Es decir, lo que te quiero preguntar es específicamente, siempre nos dicen, bueno, no tomes en cuenta la opinión de los demás, pero los demás, es cierto que nos hacen de espejo, con esta ley del espejo, es cierto que los demás pueden hacernos ver cosas que nosotros no vemos a nosotros mismos, o en verdad es tal como dicen, no le tomes en cuenta la opinión de nadie y sigue normal. ¿Cuánto los otros nos hacen ver a nosotros? Yo pienso que ahí es en la medida que nosotros reaccionamos a lo que los otros dicen o hacen. Digamos, si alguien dijo algo que en algún otro momento te hubiera fastidiado
y en este momento simplemente lo entiendes como una parte de él y no te toca. Entonces, ese es un gran avance porque ya sabes, esto ya no es mío. Ya no necesito reaccionar ni responder porque esta ya es la responsabilidad de la otra persona. Ok. Pero sin embargo, si lo que la otra persona dice o hace tiene una reacción en ti, entonces es tu responsabilidad ver cómo te estás relacionando con lo que dijo o hizo. Y ahí está la maravilla de las relaciones. Sí, Las relaciones, como tú dices, son nuestros espejos. Sí. Y sobre todo nuestras parejas. A veces nos imaginamos unas parejas fantásticas, pero como dice Enrique Corbera, uno de los profesores, el que desarrolló el método de la bioneuroemoción, dice, no nos enamoramos, resonamos. Entonces, en esa resonancia siempre buscamos qué aprender. ¿Qué es lo que como tú dices, qué es lo que me espejea? ¿En qué estoy proyectando? Y ese es el gran valor de las relaciones humanas. De entender que el otro no me hace, sino que el otro hace y yo decido cómo respondo. Nada es personal, entonces. Exactamente, nada es personal. Nada, y lo tomamos así, ¿no? ¿Por qué lo tomamos así? ¿Por qué es tan difícil relacionarnos con el otro? Exclusivamente en el término de parejas. Uno, ¿por qué le damos, a veces siento yo, de que podemos dar, porque me ha pasado también, de que le podemos dar el poder al otro, o la responsabilidad al otro, Sandra, de hacernos felices? Y de pronto, cuando hace algo que no está dentro de nuestro universo, le echamos la culpa también de nuestra infelicidad. ¿Por qué pasa eso? Creo que hace falta un poco de, así como vamos al colegio a aprender las matemáticas y las ciencias, ajá, también tendríamos que aprender un poco de inteligencia emocional, en la que aprendemos a responsabilizarnos por nuestras reacciones, pero también saber que hay programaciones inconscientes que están manejando estas reacciones. Un ejemplo, el jefe, ¿no? Viene y no te hace una buena evaluación. Obviamente, tu primera reacción es denegar que esa evaluación tiene algo de útil. Luego la rechazas. Claro, un rechazo. Y luego exacto, rechazar también al mismo jefe. Cuando en realidad esa evaluación o esa reacción que uno tiene viene de una de las 3 creencias madres. Hay 3 creencias que todos tenemos. Ya, a ver, ¿cuáles son? Una es, no soy suficiente. La otra es, no me lo merezco. Y la tercera es, cometer errores es malo. Si te pones a pensar, de alguna u otra manera hay unas variaciones de estas 3 creencias. Y esa evaluación que hizo el jefe, si no te la crees, si crees que no es cierta, es de alguna manera es porque no soy suficiente, porque no soy capaz, porque no me lo merezco, o porque si hay algún área en la que puedo mejorar, no lo acepto porque cometer errores me disminuye como persona. Ajá. ¿No? Entonces hay mucha programación inconsciente porque no nos damos cuenta, pero que se refleja sobre todo en las emociones. Y ahí viene la importancia de las emociones, ¿no? Claro, que como tú bien dices, no hay un curso de emociones 1 en el colegio, todo está muy orientado hacia, ¿no?, lo técnico, lo académico, lo científico, que no está mal, no digo que esté mal, pero qué importante es saber dónde poner también mi rabia, mi ira, mi frustración, ¿no?
que eso no es lo que nos enseñan. Y de pronto también por eso, que me estaba rondando otro cuestionamiento, Sandra, de pronto también por eso las personas decimos, ¿por qué me tocan siempre las mismas relaciones? ¿Por qué siempre me toca la misma historia y repito el patrón de la misma relación? También puede ser por eso que dices, ¿por qué siempre las personas terminamos diciendo eso después de 3 o 4 relaciones? Que me pasó lo mismo con 3 o 4 relaciones atrás. Así es, eso es tan común, ¿verdad? ¿Cómo tratas eso? ¿Cómo tratas eso en un acompañamiento? ¿Qué le dices a la persona? Bueno, primero investigar cuál es la calidad de esa relación, qué es lo que uno se dice. Escuchar es la mejor manera de entender estos procesos. Obviamente uno se encuentra, el universo es tan amoroso que te repite la lección una y otra vez y tantas veces como sea necesario. Entonces llega un momento en que dices, ok, esto no está funcionando, ¿no? Tengo que buscar otras opciones, otra manera. Y es ahí donde encontramos esos vacíos existenciales que esperamos que sea la otra persona que los llene, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, A mí también. hasta el día en que reconocí que en realidad ese deseo de compañía venía yo pensé que era de la muerte de mi padre cuando yo era muy pequeña, pero en realidad cuando me fui conectando con esa emoción tan interna, ahí salió la respuesta, y era con el sufrimiento de mi madre, con esa sensación de abandono que mi madre sintió. Y yo buscaba llenar ese vacío que también yo sentía con otras personas. Cuando entendí esto, fue una liberación tremenda, porque entendí a través de esa emoción tan difícil de que nadie iba a llenar mis vacíos, que era yo sola la que los tenía que llenar. Y entonces empezó el cambio en mí de tal manera que yo ya no necesitaba una pareja que viniera a llenar esos vacíos. Claro. Y lo paradójico de todo eso es que la pareja apareció. Es decir, cuando dejas de buscar, aparece, ¿no? Interesante. Porque yo ya no necesitaba, ya no estaba repitiendo ese programa inconsciente energético, porque es también de vibración. Necesito, ¿no? Tengo carencias, estoy vibrando en carencia, y obviamente lo que resuena te llega, ¿no? Te llega la carencia y te llega, y no estás en una relación que te suma, sino que tiene que llenar ciertos vacíos. Entonces la primera responsabilidad es de uno mismo, estar contento y feliz con uno mismo, y luego esa resonancia vas a resonar con una persona que también está muy a gusto consigo mismo y que simplemente quiere sumar su vida. Claro, es que tendemos también, me pongo a pensar en todo lo que me dices, me hace reflexionar un poco que tendemos a estas frases tan trilladas de que detrás de un hombre hay una mujer, o sea, tendemos a mostrar siempre nuestras carencias, nuestros estereotipos también de que el hombre es el proveedor, de que la mujer es el ama de casa, como que desmerecen en verdad lo que cada uno puede procurarse y proveerse a sí mismo. Entonces buscamos continuamente la felicidad afuera. Y creo que mientras más la buscamos afuera, más la negamos adentro. Entonces, esto que es la vibración, en verdad atrae casi iguales en lo que pasa, como tú bien nos dices, ¿no? Claro, es bastante profundo esto, porque, claro, y después me haces pensar también en que esas experiencias en que se repiten patrones cuando yo estoy 3, 4, 5 veces chocándome con la misma pared, tienen que pasarme para que aprenda entonces, ¿verdad? Así es. Y llega un momento en que ya no hay opciones, y entonces empiezas a buscar respuestas.
Claro, puede pasar que no también, o sea, vemos casos ya muy profundos y muy extremos de mujeres que son golpeadas y se quedan con su golpeador y se quedan con su maltratador psicológico. ¿Y por qué no salen esas mujeres si no les gusta en verdad? Hay un patrón tan arraigado y tan amarrado, Sandra, familiar, que puede ser que venga de eso también y que les impida salir de esa situación que no les gusta. Ujú. Am, es, es, te lo puedo describir Ujú. simple, pero también me pongo en el lugar de esas mujeres, ¿no? Sí, a ver, a ver. Si te lo describo de una manera simple, y Enrique Corbera siempre lo menciona, son los dos lados de una programación. Por ejemplo, esa Ya, mujer que está golpeada es, viene del programa de desvalorización que tienen ambos, que tiene la mujer y que tiene el hombre, que simplemente se manifiestan de forma polarizada. Uno es el agresor y una es la víctima, ¿cierto? Pero en realidad el programa es ya. de desvalorización, porque también esto es algo importante. Nosotros somos seres completos. No necesitamos tener ciertos atributos, ni ciertas calificaciones, ni ciertas competencias um, para poder demostrar que somos personas válidas. Y eso es algo que a mí me motivó mucho en ser acompañante, porque mi objetivo al final es hacerles dar cuenta que todos somos seres completos, que ¿Verdad? simplemente no tenemos que añadir, sino que tenemos que desaprender. Tenemos que darnos cuenta, aquí hay un proceso de desvalorización porque yo pienso que no puedo con mi vida sola, que necesito el apoyo de alguien, que como lo he visto en mi familia, ¿no? Y eso es parte de esa herencia transgeneracional, ¿no? Eso. Entonces no vemos otras posibilidades. Pero cuando nos cuestionamos que son solamente creencias que no necesariamente me funcionan, entonces empiezo un proceso de autoindagación, un proceso en el que yo empiezo a crear mi propia bienestar, porque yo me lo merezco, porque yo soy completa, porque yo vine a este mundo a realmente realizar todo lo que quiero, que todo está posible, solo que nuestro ambiente, nuestro inconsciente colectivo no nos da esa información. Y también nos han programado como la vida en pareja es la ideal. Y no es así, Sí, ¿no? Escuchaba el otro día a no. Walter Rizzo diciendo algo fabuloso que decía, el vivir en pareja no es la vida ideal, es lo que nos han hecho creer. La persona ideal somos nosotros mismos, o sea, Así para es. nosotros, ¿no? Y de pronto nos han hecho a creer que es otra programación, que hay que trabajar en un trabajo de oficina, tener una carrera decente, trabajar en una oficina, venir, casarse, tener hijos. Y de pronto no, ya está habiendo una generación interesante de mujeres que, bueno, deciden estar solteras, pero no solas, que es lo importante, porque saben que no están solas, que se procuran esa felicidad que no necesitan en el afuera. Y de pronto viajan, hacen cosas, y qué tal, qué tal, qué tal. Pero nos han programado también, creo yo, a que la vida en pareja es la vida feliz. Claro, porque también fíjate que nos estamos programados para hacer. Ujú. Estamos en el hacer, evaluamos nuestro día por la productividad, por lo mucho que hemos hecho, pero lo más importante aquí es quién estoy siendo, cómo es que estoy haciendo todo esto durante el día, ¿no? Entonces lo más importante es en, conectarte con el ser, darle la importancia que tiene, porque a veces no le damos importancia porque la vida nos trae en este tumulto de exigencias y de obligaciones. Y justamente es quién quiero ser frente a esto.
¿no? Y algo tan simple como las tareas del hogar, ¿no? Las tareas del hogar, a veces uno se hace una lista de todo lo que tiene que hacer hoy y trata de apurarse con mucha exigencia para que todo esté listo para poder tener tiempo de descanso, por ejemplo. Cuando en realidad la pregunta es, ¿quién quiero ser frente a esta tarea? ¿Desde dónde vengo para hacer esta tarea? Y para eso, que a mí me gustan mucho las cosas muy concretas, y dices, bueno, ¿y quién quiero ser, no? Me gusta mucho el trabajo del doctor David Hawkins, y él tiene una escala de los estados de conciencia. Y en los estados de conciencia los clasifica de diferentes resonancias y vibraciones, ¿no? Los más bajos, que siempre nos mantienen y nos drenan toda nuestra energía, son aquellas relacionadas a la culpa, la vergüenza, la ira, la apatía, a la exigencia. Y los estados de resonancia un poquito más altos, que nos están conectando ya con nuestro ser, son con la buena voluntad, la neutralidad, el amor, la paz y así. Entonces, a mí me gusta mucho usar esta escala porque conscientemente puedo elegir, hoy quiero estar en aceptación. Y yo uso mucho la aceptación porque yo me doy cuenta que vivo mucho en exigencia. Entonces, si quiero cambiar, sí, entonces en la exigencia quiero que las cosas cambien, quiero que sean diferentes. Entonces me digo, no, acepta las cosas tal y como están. Entonces ya me muevo a otro estado de conciencia, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿quién quiero ser frente a esta tarea que tengo enfrente, ¿no? Y esa es lo más importante, porque no es lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Así es. Correcto. Qué importante es eso, qué importante. Esto de la escala de estados de conciencia de David Hawking es maravilloso también. ¿Y en qué interviene ahora, Sandra, la bioneuroemoción? ¿Cómo llega a ti y en qué crees que interviene en todo esto que estamos conversando? ¿En qué nos beneficia la bioneuroemoción? Que seguro muchos de los que nos escuchan es la primera vez que lo escuchan y no saben qué es. ¿En qué interviene? ¿Qué valor tiene? Así es. La bioneuroemoción es un método humanista. Está desarrollado por Enrique Corbera en Barcelona, en España, y su objetivo principal es hacernos dar cuenta de cómo las emociones y ciertos ambientes emocionales en nuestras vidas han determinado ciertas creencias y ciertos programas que nos manejan como marionetas. Pensamos que nosotros tomamos las decisiones, pero en realidad están informadas por toda esa programación inconsciente en forma de creencias, de pensamientos, que nos han, que a veces que nos dan en estos parámetros repetitivos como tú lo bien lo has descrito, ¿no? Entonces, lo que hace es llevarnos por un proceso de identificar las emociones, en qué etapas de la vida, porque como dices, es repetitivo, se nos han repetido tantas veces, a veces se repiten en los abuelos, en los padres, y entonces vamos entendiendo un patrón que ya va tomando una forma que determina cómo es que ciertas situaciones funcionan en la vida. Y su objetivo es un cambio de percepción, ¿no? Supongamos, vamos al ejemplo que bien pusiste de esto. ¿Por qué repito y tengo estas parejas que siempre me dejan? Relación. ¿No? Claro. Exacto. Y siempre me dejan al final. Entonces, él te lleva, el proceso de la bioneuroemoción te lleva a ver en qué momento en tu vida te abandonaron, en qué momento te sentiste abandonado, a pesar de que hayas tenido una infancia muy protectora, con 2 padres, muy alegre. Hay instancias en nuestras vidas en que nos sentimos abandonados.
o sentimos que no somos suficientes, ¿no? Por alguna. Entonces, eso se nos ha integrado tanto que inconscientemente lo repetimos. Entonces, él lo que hace en su método es hilar todas estas situaciones en nuestra vida para poder entender cuál es el patrón que está jugando. Entonces, una vez que uno toma conciencia, dice, claro, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Es el abandono de mi padre a mi madre. Entonces ya tomo conciencia, ¿no? Tomo conciencia de dónde viene esto y no hay nada más que hacer. Porque ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora cómo lo supero? ¿Y ahora cómo consigo la pareja ideal? Claro. No hay nada más que hacer, porque ya esa información ya ha salido, ya está en tu conciencia. Y entonces lo maravilloso es que solito se resuelve, ¿no? Ya no tienes que buscar la pareja viene por otros medios, es decir, y esa es la maravilla de este proceso, ¿no? Que lo único que te pide es que tomes conciencia, que te des cuenta. ¿Y qué tan difícil en este tomar conciencia o qué papel juega, me quedo con esta última pregunta, la aceptación de la que hablabas también? ¿Por qué nos es tan difícil aceptar? Sabemos, hemos conversado ahora de que estamos como programados, de que cual software de computadora se nos mete un programa y es difícil como desinstalarlo y tener como algún programa nuevo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil la aceptación? ¿O por qué está mal entendida la aceptación? Yo creo que muchos entienden la aceptación como que no me queda más remedio, yo vivo resentido, vivo con culpa, vivo mal. ¿Por qué lo tengo que aceptar? ¿Por qué es importante aceptar mi situación, mi estado de conciencia al despertar? Porque primero, la diferencia entre aceptación y resignación es que en la resignación te das por vencido. Ya no ves posibilidades, ya no hay salida. Ya no hay salida, así es, me tengo que conformar y punto. En la aceptación, el primero es una evaluación consciente. Estoy así. Digamos, estoy sin trabajo. No. La mente viene con todas las posibilidades de desastre que pueden ocurrir, ¿no? Entonces uno trata de suprimir eso, ¿no? Tengo que empezar a buscar la mejor manera de buscar trabajo, a quién llamo, cómo hago, ser muy proactivos, que eso está muy bien. Pero al mismo tiempo es aceptar, no hay trabajo, es un reconocimiento. Es como dice Byron Katie, amar lo que es, ¿no? Amo lo que es. Aquí la situación está esta, ¿no? Luego reconozco, hay muchas emociones encontradas que uno no quiere que se muestren en sensaciones. Las emociones son muy biológicas, no tenemos control sobre las emociones, porque son parte de nuestra biología, ¿no? Y como son emociones, se expresan en el cuerpo, las sentimos de diferentes maneras, pero es una sensación corporal. Y la primera parte en la aceptación es aceptar esa sensación corporal, ¿no? No estamos diciendo aceptar la situación, es aceptar la sensación corporal. Es una diferencia. Sí, y tener la valentía o la buena voluntad de ver que hay un valor en esa aceptación de esa sensación, ¿no? El doctor David Hopkins también da un mecanismo sobre el dejar ir. Una vez que hemos aceptado que esto es lo que sentimos, ¿no? Que esto es lo que sentimos, entonces nos quedamos con esa sensación todo el tiempo que sea necesario. Y realmente no es mucho, ¿no?
estas sensaciones corporales solo tienen unos minutos de acción. Pero es tan importante porque no estamos suprimiendo. El estrés viene cuando suprimimos, cuando reprimimos esas emociones. En cambio, Cuando nos resistimos a la emoción. Exacto, exacto. Ajá. Y ahí es donde viene el estrés, ¿no? Pero en cambio, si dejamos que el cuerpo, le dejamos al cuerpo lugar, espacio para que pueda estar en contacto con esta sensación, sin meterle pensamientos, sin añadirle juicios, sin querer escapar, que es lo más importante. Todos queremos escapar de una sensación así, pero ver que el valor está en quedarse con la sensación, porque luego le entregamos ese sentimiento y sentimos un alivio, ¿no? Y luego ya podemos trabajar con todos los pensamientos asociados con esa circunstancia, ¿verdad? Y ahí es donde podemos descubrir cuáles son esas creencias de sobrevivencia, porque quedarse sin trabajo obviamente toca en un lugar muy sensible de la sobrevivencia. Y también podemos cuestionar esos pensamientos, ¿no? Al cuestionar todos estos pensamientos, estamos dando espacio a que toda esa información inconsciente que se expresa a través de esa emoción y de esos pensamientos, los podamos ver, de tal manera que también podamos darle una interpretación diferente. Y estamos liberando energía, estamos dándole otra interpretación y también estamos subiendo en la vibración, porque entonces podemos subir en la vibración de neutralidad, por ejemplo, es decir, ok, esto es neutro y es increíble cómo las soluciones aparecen, ¿no? El doctor David Hopkins tiene muchos ejemplos en su libro del dejar ir. El dejar ir, el camino de la entrega, tiene muchos ejemplos de cómo simplemente con este mecanismo de dejar ir, las soluciones vienen de los lugares más inesperados. Qué importante y qué bien explicado. Importante esto de también la diferencia de la aceptación con la resignación, que la aceptación es un punto de partida, la resignación es un punto de llegada donde vemos todo oscuro. Y claro, es difícil, es doloroso, pero lo vemos así. Una última pregunta rápido, Sandra, para terminar. Okay. ¿Para ti qué es primero? ¿El pensamiento o la emoción? ¿Qué viene primero para nosotros? Están muy ligadas y todo depende de la circunstancia. Si digamos, estás muy tranquilo y de repente se te cruza un pensamiento de estrés, inmediatamente el cuerpo reacciona a eso, ¿no? Entonces es el pensamiento el que originó la emoción, ¿no? Pero si de repente estás en tu carro manejando y tienes que frenar repentinamente, obviamente que la emoción es la primera que sale, ¿no? Porque es la emoción de protección. Y luego vienen los pensamientos, ¿no? Entonces yo pienso que los dos van muy juntos, están siempre en la mano, van de la mano. A veces las emociones están tan reprimidas que son los pensamientos los únicos que están en nuestra conciencia. Pero no nos olvidemos que las emociones contienen la información del inconsciente y ese es el valor que tiene de darle espacio a las emociones. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Se me quedan muchas más preguntas, Sandra. Ha sido muy interesante. He sido un aprendiz ahora. Te agradezco muchísimo este tiempo, este espacio en el que coincidimos. Hemos aprendido un montón y creo que hemos compartido algo que de hecho es de utilidad para quien quiera oírlo. Eso es lo importante. Sandra, ¿algunas palabras finales? Bueno, quisiera dejarles a tus audientes con algo, con un mensaje que nos trae
un poco de bienestar, ¿no? Que es nuestra decisión. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo vivimos nuestra vida, cómo podemos elegir sentirnos cómodos con esa sensación de felicidad plena, ¿no? De cómo lo único que tenemos es el momento presente. Y en este momento presente elegimos la calidad de pensamientos y de emociones y de estados de conciencia que queremos en nuestras vidas, ¿no? Es nuestro derecho y es nuestra elección. Creo que esto es importante. A veces pensamos que no tenemos elección, pero sí la tenemos. Siempre hay una elección. Y cuando no podamos sentir esa sensación de bienestar, ahí viene la autoindagación. Vamos a ver qué hay aquí para mí. ¿Qué es lo que me impide sentirme bien? ¿No? ¿Hasta el amor es una cuestión también de elección y de decisión? Sí, porque es un estado de conciencia. El amor es un estado de conciencia. Entonces, es una elección. Así es. Muy bien. Sandra, muchas gracias. Honrado estoy de tu visita aquí en nuestro podcast de Tu Arte Interior. Muchas gracias, Sandra. Bueno, nos despedimos. Nos hubiésemos quedado 5 horas con Sandra, que es maravillosa. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Espero que haya sido útil a los que nos escuchan. Yo estoy seguro de que sí, de que los va a llevar a reflexionar. Igual no hay verdades. Igual podemos elegir nuestra vida, como bien dice Sandra, y vivamos el presente. Vivamos el presente. Con que hayamos sembrado un cuestionamiento en ustedes de su estado actual, creo que hemos hecho muchísimo. Muchas gracias de corazón. Me despido, que ya me ganó el tiempo. Muchas gracias. Chao. Gracias, Manuel. Gracias. Adiós. Tu Arte Interior. Escucha todo nuestro podcast a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube.